Ahí estoy leyendo que puso que se les conectó y cuando quiso hacerlo de vuelta ya no la dejó. Bien. Ah, y a él no le cargó la imagen. Sí, eso es una cuestión de problema de conexión. Hay que tener cuidado con eso. Profe, disculpe, Bustamante le habla. Sí, Sí, en cuestión al quiz, y antes de que comience con el tema de bien. terminar ya la teoría, Ajá. respecto a las preguntas, Sí, ¿siempre va a ser esa modalidad de escribir y marcar la opción correcta? sí. Igual cuando hay que Ok, escribir van a ser o algún género o algún ejemplo ajá, o algo bastante... No, que ejemplo no, porque cada uno, si no tengo que hacerlos muy largos los cuestionarios. Pero sí por ahí claro. a qué física pertenecen, a qué clase, o el género, yo le ponga algún invertebrado y le diga, bueno, ¿quién es este? Claro, No pero por en el ejemplo, caso de hoy de me, protistas, que son muchos géneros y no saben ni cuáles van a ajá, ver, bien, sí. salvo de Me que yo le pasó hable, en la ah, última pregunta que me comí una letra y no me valió, por ejemplo. ¿Eso va a pasar también? sí, eso va a pasar. Ah, bueno. La Está, lo voy a idea es tener de que para vayan, tenerlo presente nada más porque o sí, sea, me perfecto, está faltó bien una que lo letra digas, y me está faltó una bien que lo letra, pero digas, sí. está bien que lo digas porque eso va a pasar. Parte de lo hincha de los trabajos prácticos va a ser de que, si bien al principio vamos a ser un poco más flexibles, esto era una prueba para que salten ese tipo de situaciones y errores, eh, no se apuren en contestar, en mandarlo, ¿sí? Corroboren si les da el tiempo, justamente por eso. Parte de los trabajos prácticos se les va a hinchar un montón en el tema de los nombres científicos. Sí, Ujú. por ahí les voy a poner la opción si se tragan una H o no se tragan una H, por lo menos hasta que entren en training. Pasa que los nombres científicos, aunque les resulte a ustedes hincha aprendérselos y les cueste un montón, es la única forma de comunicarse en las comunidades científicas a nivel mundial. Yo acá le Claro. digo araña pollito a la gramostola y en Estados Unidos le dicen araña pollito a otro género. Y si yo voy a Estados Unidos y le digo, ay, mira, hay una araña pollito, me va a decir, eso no es una araña pollito es esto. ¿Sí? Sí, Entonces, los nombres está. científicos nos permiten a nivel de las comunidades científicas disminuir las diferencias. ¿Sí? Está, En profe, Volvo, gracias. que es Volvo acá en Japón y en China. Entonces, por eso se los va a hinchar. Al principio se les va a tener en cuenta, quédense tranquilos. Eh, Se les va a hacer un poco más flexible o vamos a tratar de que no tengan que escribir tantos nombres científicos. Simplemente Bueno, les puse el ejemplo hoy para que vean que puede aparecer, porque van a aparecer, y que sepan cómo tienen que contestarlo. Y con paciencia nomás, recuerden que tienen aproximadamente 30 segundos, desde que leen hasta que escriben, presten sí. atención por ahí, no Gracias, profe. Era chispotean. eso más que nada porque como No, me nada, faltó pero una buenísimo que letra lo y me dio aclaraste. error y dije, ah, bueno, debe ser que ya está como grabado como los cuestionarios Google de que antes Sí, habíamos rendido. Está. Bueno, gracias. claro, claro. Bien, volvemos entonces. Seguimos con el último subfilum, que es Anthozoa, eh, donde vamos a encontrar solamente formas de pólipo, no va a haber forma de medusa, ni siquiera restringido una pequeña fase del ciclo. En este subfilo Medusozoa, como les decía recién, son nidarios polipoides, que ya pueden ser solitarios o coloniales, fase de medusa completamente ausente, y el pólipo es bastante diferente y un poco más complejo a los pólipos de los hidrozoos que veíamos hoy en el principio. ¿Quiénes incluimos dentro de este subfilum? A las conocidas como anémonas y a los famosos corales con todos sus arrecifes, ¿sí? La anémona de mar es un ejemplo clásico dentro de lo que es, dentro de este subfilum, como un ejemplo de un pólipo de tipo solitario. ¿Cómo está formado? En principio está formado con una estructura bastante similar. Tenemos una columna o cuerpo principal, pero es mucho más desarrollado, mucho más musculoso. Hay un gran desarrollo de la mesoglea en estos casos. También están adheridos al sustrato por un discopedio, ¿sí? El cual es el encargado de secretar ese muco de sustancia que los mantiene adheridos a los fondos.
La columna en general es muy muscularizada, bastante muscularizada, y presenta un gran desarrollo de una faringe interna que representa casi 2/3 de la longitud general del cuerpo, ¿sí? La cavidad gastrovascular a su vez está dividida, fíjense, hay como una serie de septos que pueden ser completos y ir desde la pared externa hacia la cavidad gastrovascular o no, y tienen como beneficio aumentar la superficie de digestión y absorción, ¿sí? Aumentan muchísimo más la superficie, pues por ende también pueden consumir o ingerir presas de mucho mayor tamaño. En la región anterior van a tener una boca, una abertura bucal bastante grande, la cual está dispuesta en una especie de disco oral mucho más desarrollado que ese pequeño hipostoma que veíamos en las hidromedusas, y siempre bordeado por una gran cantidad de tentáculos, los cuales presentan los famosos nidocitos. A su vez, hay una estructura bastante particular que tienen en estos estados de pólipo que no tenían los de los hidrozoos, y es la presencia de los sifonoglifos. ¿Qué son los sifonoglifos? Son unas pequeñas aberturas ciliadas, como si fuera la comisura de la boca de las anémonas, que cuando la boca está cerrada por completa, estos dos sifonoglifos, que están en los extremos, le permite una corriente constante de agua, que le va a beneficiar en cuestión de respiración, y además le va a ayudar a mantener esa cavidad gastrovascular llena de agua turgente, lo cual colabora como un esqueleto hidrostático, ¿sí? Es el esqueleto y la firmeza de estos individuos está dado por esa gran cavidad gastrovascular llena de agua. Entonces, que mantenga turgente esa cantidad de agua, está asociado o es gracias también a la presencia de estos dos sifonoglifos. Teníamos dos grandes clases, también la clase, como venían acá al principio, octocoralia y hexacoralia. Vamos a describirla sencillamente. La clase hexacoralia, o también llamados corales pétreos, o también llamados madreporarios, se caracterizan por ser individuos principalmente coloniales, en algunos casos son solitarios, pero todos tienen la particularidad de que secretan sobre la base de cada uno de sus individuos una gran estructura calcárea, ¿sí? El famoso coral, ¿bien? Sobre la base de cada uno de estos individuos, de cada uno de estos pólipos, la epidermis comienza a secretar externamente y quedan como apoyados sobre este gran esqueleto calcáreo. Incluso los segregan como una especie, parecen de ranuras, que se llaman escleroseptos, que les permite mantener como si fuera un tenedor, esta es la ameba, y le permite anclarse gracias a estos escleroseptos y mantenerse fijos en la colonia, ¿sí? Como característica, estos pólipos son bastante similares a las anémonas, como veíamos recién, pero la diferencia es que no presentan directamente sifonoglifos. No tienen sifonoglifos. Y el número de tentáculos generalmente es de 12 o más. Principalmente, como les decía hoy, son coloniales, salvo en algunos ejemplos muy particulares. Este que están viendo acá es y lo van a ver en el práctico, fungia, que es un coral pétreo, pero está formado por un único individuo, ¿sí? Un único pólipo vive allí. Y los octocorales, o los octocoralia, son bastante fáciles de reconocer. En principio, fíjense, los tentáculos son bastante particulares porque son pinnados sobre un eje central, tienen como una serie de ramificaciones, parecen plumas, por eso se los llama pinnados. En el centro se abre la boca. Y en estos, los pólipos presentan un solo sifonoglifo, ¿bien? Y el número de tentáculos es constante y siempre es el número de 8, por eso se llaman octocorales. Además, la producción del esqueleto es completamente diferente a la de los madreporarios, donde se producía por debajo del pólipo. Fíjense además otra particularidad, los octocorales presentan en su mesoglea un tejido muy fibroso, lo fabrica la misma mesoglea, que se llama senénquima, ¿sí? Este senénquima
está en conexión con la cavidad gastrovascular y atraviesa y va en continuidad hasta el pólipo siguiente, es decir, que están conectados todos a través de este senénquima entre pólipo y pólipo de una misma colonia. Y la fabricación de ese exoesqueleto, como tenían en el caso de los corales pétreos, que lo hacían completamente por debajo, difiere porque en el caso de los octocorales queda por adentro, ¿sí?, de todo el tejido. Fíjense que acá hay más mesoglea, acá hay más senénquima, y por debajo queda la epidermis. Es decir, que queda como un esqueleto interno, por decirlo de alguna forma. Bien, este subfilum tiene una particularidad y de que es el encargado de la formación de los famosos arrecifes de corales que ustedes habrán escuchado. Los arrecifes de corales se sitúan o se producen principalmente en lo que es la franja ecuatorial, ya sea en climas tropicales y subtropicales. Tiene una distribución bastante amplia, si bien hoy hay varios problemas por una cuestión de condiciones climáticas y se reduce muchísimo la presencia de los mismos, se producen o podemos encontrarlo en todo lo que es la franja ecuatorial, siempre y cuando presente un clima tropical o subtropical. ¿Cómo están formados estos famosos arrecifes de corales? Están formados por estructuras calcáreas, ¿sí? Hay dos grandes formadores de estos grandes arrecifes. Por un lado son los nidarios, exclusivamente los corales madreporarios, aquellos que formaban ese exoesqueleto de carbonato de calcio por fuera de cada uno de los individuos. Pero también la formación de esas grandes estructuras viene de la mano con otro grupo de seres vivos que en realidad son las algas, ¿sí? Algas calcáreas, hay un grupo particular que tiene un papel bastante importante en la formación de estas grandes estructuras. ¿Por qué son tan importantes estos arrecifes? Porque son un gran ecosistema. A grandes rasgos y en estudios generales, son capaces de proporcionar un refugio hacia casi el 25% de todo lo que es la vida marina se encuentra dentro de lo que son estos arrecifes. En estudios generales también, unas 4.000 especies de peces, unas 700 de corales, no solamente los que forman, sino algunos que viven dentro de estos grandes ecosistemas y otras plantas y animales vertebrados, pueden vivir gracias a este gran ecosistema dentro del mar. La jurisdicción es bastante expandida, casi unos 100 países tienen jurisdicciones con arrecifes de corales, y unos 600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente son ocupados en los océanos tropicales por este gran ecosistema, ¿sí? Es bastante importante, si bien la mayoría habla de los famosos arrecifes de Australia, hay muchísimos más arrecifes distribuidos a lo largo de todo nuestro planeta. Ahora, no se pueden producir o no se pueden formar estos arrecifes en cualquier lugar, ¿sí? Hay una serie de condiciones y restricciones que tienen que darse para su desarrollo. Estas serían las 5 características principales que deben darse en el medio ambiente para que puedan proliferar. Por un lado, en temperaturas entre los 18 o 20 grados como mínimo y máximo 28 grados centígrados. Fuera de esas temperaturas no pueden proliferar. Por otro lado, la zona de incidencia en la luz en la que se encuentran tienen que estar dentro de lo que, si hacemos una columna dentro del medio acuático, en lo que es la zona fótica, ¿sí? Como mucho hasta unos 90 centímetros de profundidad pueden desarrollarse. La transparencia del agua no puede ser un agua muy turbia, tiene que ser un agua relativamente clara, donde haya poco material en suspensión. Esta característica, la de transparencia, igual que la de la zona de incidencia de la luz, viene de la mano con la presencia de los simbiontes que yo les contaba hoy al principio. Zooxantelas y zooclorelas son algas, y como toda alga o planta necesita fotosintetizar. Si yo la llevo muy abajo, donde la incidencia de la luz no es muy profusa, no va a haber una fotosíntesis, mi alga muere, y si mi alga muere, muere también mi pólipo dentro de mis corales, ¿sí? Lo mismo que con la transparencia. Si yo tengo un agua muy turbia, la incidencia
la luz es baja y al no haber fotosíntesis muere mi alga, y si muere mi alga muere mi cnidario. Bien, por eso la importancia de estas dos características. Por otro lado, la salinidad marina, obviamente, tiene que tener entre 33 a 35 partes por 1000 gramos de litro de sal, obviamente, en promedio. Debajo de estos valores de salinidad no pueden desarrollarse. Y también tienen que ser en zonas donde haya un oleaje relativamente constante del mar. ¿Por qué? Porque justamente el movimiento constante de este oleaje le proporciona un ambiente óptimo en cuanto a la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Al remover bastante el agua, sí se mantiene oxigenada esa zona y por ende pueden proliferar. O sea que no en cualquier lado puede desarrollarse un arrecife de coral. Existen 3 tipos básicos de arrecifes: los arrecifes en orla o arrecifes costeros, que se caracterizan porque se forman directamente sobre una costa, una isla, ¿sí? Termina la isla y automáticamente en su base, sobre el mar, se forman en los arrecifes. O las barreras coralinas, como la Gran Barrera Australiana, justamente, donde en este caso se producen un poco alejados de la costa, dejando en el medio como una especie de laguna entre el arrecife y la costa. Y los atolones, que son un grupo bastante particular, porque forman como unas especies de anillos o islas de corales, y en su interior queda completamente una laguna. Este tipo de arrecifes está relacionado con conos volcánicos que han dejado de entrar en erupción y producto de la degradación han desaparecido por completo y han dejado esa gran laguna rodeada de ese arrecife de coral, obviamente sumergido. Ahora vamos a ir viendo con mayor detalle. Este es un ejemplo de un costero visto de arriba. Tenemos toda la isla y sobre la costa, el nombre se los dice, se forma todo el arrecife. A diferencia de las barreras coralinas, fíjense, donde tenemos las islas o la costa en general, y la barrera se encuentra un poco retirada, ¿bien? Queda como una gran laguna entre la barrera y la costa. El mejor ejemplo, o el más conocido, es la Gran Barrera Australiana. Fíjense, acá se ve la costa, esto visto de arriba, y acá se ve parte de los arrecifes, cómo queda esta laguna en el medio. Y los atolones, que es lo que yo les decía recién, mejor explicado en este GIF no puede estar, donde es un volcán que ha dejado de entrar en actividad y producto de la erosión va desapareciendo por completo, pero mientras tanto se va formando en su base ese gran anillo, esta barrera de coral, y por ende queda como una laguna interna, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos. Hay que hacer una diferencia entre aquellos corales que son los productores o constructores de los arrecifes, ¿sí? Decíamos que había algunos corales que son los encargados de formar esas grandes arrecifes junto con las algas. No nos olvidemos de las algas, ¿sí? Si bien no es el punto de estudio nuestro en este momento, pero esos arrecifes también están formados por algas coralinas. Pero hay algunos que son corales que son los encargados de formar y construir estos grandes arrecifes. Generalmente son todos madreporarios o hexacorales, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Acrópora es un género que van a ver en el práctico, no esta especie palmata, pero sí van a ver este otro, Acrópora cervicornis, ¿sí? Van a ver en el práctico, es formador o constructor de arrecife. Meandra, este tiene una forma muy particular, se lo llama cerebro de mar, también lo van a ver en el práctico, es un constructor de arrecife. Fungia es este género que yo les decía que también es constructor, que es hexacoral, y que son solitarios, ¿sí? A diferencia de los otros que son coloniales. Esto equivale a un único pólipo que queda metido dentro de todos estos escleroseptos, ¿sí? Y obviamente, insisto, no dejarlas de lado, si bien no
son invertebrados, aquellas algas calcáreas que participan en la formación de los arrecifes. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Pero hay otros nidarios que aprovechan de este gran ecosistema construido por estos corales madreporarios y que son habitantes y que viven en este gran ecosistema. Generalmente son más bien autocorales, como Gorgonia, este es un ejemplo que van a ver en el práctico, o abanico de mar. Tubípora, Musica también es otro ejemplo que van a ver. Fíjense cómo se puede identificar, que yo les decía hoy que los autocorales tienen esos tentáculos, además de ser siempre el número de 8, que son pinados, que parecen como plumas. Todos estos son habitantes, ¿sí? Se aprovechan de esa gran estructura que construyen el resto de los corales, de los madreporarios, y viven y habitan estos grandes ecosistemas. Renillas, otro ejemplo que van a ver en el práctico. Y este es un video que les voy a subir directamente en el aula, si no se los paso porque no es muy cortito que digamos, tampoco es muy largo, pero no quiero sacarles más tiempo. Como hoy en día hay una serie de personas que lo que están haciendo es cultivan, por decir de alguna forma, corales, los reproducen y luego los vuelven a injertar e insertar en aquellos lugares donde por X motivo las condiciones climáticas están matando a los corales, ¿sí? Muchas veces, obviamente, y ustedes saben que viene la mano del hombre ahí. No solamente por el cambio climático general, sino que muchas veces preda por demás. ¿Sí? Todo un equilibrio dentro de estos grandes ecosistemas. Y cualquier exceso de depredación va a romper esa cadena trófica y va a provocar que haya un desequilibrio. Hay un montón de enfermedades que están sufriendo los arrecifes de corales. Después les voy a pasar, quien esté aburrido en algún momento, hay un documental muy bueno en Netflix sobre este tema y sobre los corales, que se los recomiendo y los invito a una reflexión de lo que hace sin querer el hombre con la naturaleza. Y los corales, que son tan sensibles por las condiciones que tienen que tener en el momento de habitarlo, los están sufriendo muchísimo. ¿Qué importancia tienen en general los nidarios? No solamente los corales. Si hablamos de las aguas vivas, las conocidas como aguas vivas, estamos hablando de aquellas medusas que tienen importancia por la toxicidad de los venenos, o sea que tienen una importancia más bien de tipo negativa y no beneficiada para el hombre. Igualmente no lo hacen con intención, ¿sí? Generalmente los accidentes son accidentes, valga la redundancia, ¿sí? Se producen por accidente, pero tienen un veneno bastante tóxico y potente que puede provocar la muerte. Por otro lado, se utiliza muchísimo esa gran mesoglea de las medusas para obtención de colágeno, el cual se utiliza en cosmética, aunque ustedes no lo crean, se utiliza muchísimo esa mesoglea para la obtención de colágeno, que se usa principalmente en cosmética. Como fuente de alimentación, en algunos países donde hay otro tipo de problemas en cuanto al consumo de carne, animales y ganadería en general, las medusas se consumen, ¿sí? Se consumen como hamburguesa, como carne de medusa, obviamente sin la toxina. Los que comieron dicen que es rico, no me interesa ni probarlo, chicos, pero bueno. Se comen también, una fuente de proteína como todo invertebrado. Y por último, hay un estudio bastante avanzado y muy lindo que les voy a subir el video también para que lo vean en el aula, para no perder los tiempos, y es el aprovechamiento de las células madre para la obtención de células madres. Hay unos estudios en una medusa muy particular que se llama Turritopsis nutricula. Los investigadores lograron darse cuenta de que presentan la famosa vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre? Es una pequeña medusita que cuando las condiciones ambientales son muy desfavorables, se deja caer, ¿sí? Y es como que muere, y se queda en el ambiente como una masa de células. Habitualmente, según las leyes de la biología, una vez que una célula, después de su estado embriológico, los primeros estadios embriológicos,
se diferencia en un tipo celular, es decir, al principio tenemos un macizo de células donde solamente hay mucha mitosis y empiezan a reproducirse, ¿no es cierto? No se sabe qué grupo celular va a ser cada célula. Pero en determinado momento de este desarrollo embriológico, cada célula empieza a formar una línea. Es decir, este grupo de células van a formar sistema nervioso, este grupo de células van a formar endodermo, ¿sí? Ya empiezan a diferenciarse. Una vez que las células se diferencian, según el dogma de la biología, no pueden volver hacia atrás. No me arrepiento, yo no quiero ser célula nerviosa, me voy a convertir en célula cardíaca, ¿sí? Una vez que una célula se diferencia, no tiene el poder de volver hacia atrás. Pues esta medusa sí tiene el poder de hacerlo. Cuando las condiciones climáticas no son favorables, esta medusa se deja caer por completo y se desdiferencia. Vuelve a ser un macizo de células indiferenciadas y se mantiene latente en el ambiente hasta que las condiciones ambientales puedan volver a darse. Cuando las condiciones ambientales pueden volver a darse, esas células, ese macizo de células, vuelven a originar un pólipo, ¿sí? Que por reproducción asexual vuelve a fabricar las medusitas y vuelven a ser medusas normalmente. Es el mismo grupo de células que una vez que estuvo diferenciada se desdiferenció, ¿sí? Se mantuvo latente y puede volver después a originar un nuevo grupo celular. Por eso se los está estudiando para lo que es obtención de células madres. ¿Qué mecanismo celular están teniendo estas células, valga la redundancia, para poder volver hacia atrás en su información genética y luego volver a reproducirse con el grupo celular que quieren? ¿Sí? Hoy en día están siendo muy estudiadas justamente por eso. Y suficiente por hoy, chicos. Claro. ¿Lo viste, Alejandro, el documental? Ahí veo que lo comentó. Claro. ¿Me escuchás? ¿Sí? Ah, no, era para hacerte acordar sobre la lista de los alumnos. Bien, ahí les comento, antes de que se vayan.